Hermanos, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y sobre usted está la promesa en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, que dice: ya ustedes no tendrán necesidad de que nadie les diga nada, pues el Espíritu mismo le enseñará las cosas que han de venir. Y obviamente, hermanos, el que está en comunión con Dios, el que está buscando una respuesta, una palabra, el que está orando por ese empleo, el que está orando por ese problema, el que está orando por esa situación difícil en la que se encuentra, hermanos, por encima de todos los pensamientos negativos, usted tiene que luchar con ellos y creer que lo que va a prevalecer es la promesa que Dios le ha hecho a usted. Yo no te dejaré huérfano, dice el Señor. No ha venido el problema a tu vida cuando yo sé por dónde tú estás pasando. No te voy a poner una carga que tú no puedas llevar, sino que juntamente con esa carga, que puede ser sobrenatural, yo te voy a dar la salida. Pero mientras puedas aguantar la carga que yo pongo en tu vida, hermanos, ¿por qué poner cargas, Dios? ¿Por qué tomar la cruz? ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué si ya Cristo se llevó todo en la cruz del Calvario? ¿Por qué nosotros tenemos que seguir las pisadas, como dice el apóstol Pedro, del Maestro, si ya Él, hermanos, pagó? Son muchas preguntas que vienen a nuestra mente, pero se nos olvida que el Señor en ningún momento les dijo a sus discípulos, después que resucitó, que ya todo iba a ser color de rosa, sino al contrario. Cuando usted lee, y permítame repetirle, Hechos 1:8, los discípulos en el 7 y en el 6, ellos hablan confiadamente con el Señor y le dicen: Señor, ya llegó el tiempo de la restauración de Israel. Ya estamos en los tiempos en que nosotros podamos ver las riquezas y ver todas aquellas bendiciones que tú nos entregaste como promesa cuando nos sacaste de Egipto. Ellos estaban deseosos, hermanos, de que el problema después de la resurrección de Cristo estuviera ya solventada. Pero Dios es un Dios sabio. Dios sabía que después de Él iban a venir miles y miles y millones de personas que iban a creer en Él. Y por eso, antes de contestarle en el capítulo 17 de Juan, Él hace una oración y Él dice: Señor, no solamente oro por estos, sino por los que han de creer en tu nombre. Cristo se fue al futuro, hermanos, y como omnisciente, Él sabía y Él conocía que un domingo como hoy, nosotros íbamos a estar sentados aquí, porque Él ya había hecho una oración al Padre. No solo oro por estos, los que estaban ahí, los 11, sino por todos aquellos que han de creer en tu palabra. De tal manera que más que gozo, más que bendiciones, más que materialismo, que es una de las cosas que inspira al mundo, el tener, el tener, el tener. El Señor no hablaba de ese materialismo, más bien lo mandó a sacar de nuestros corazones y que nosotros nos centráramos en la doctrina que Él había dejado implantada para que a través del Espíritu Santo nosotros fuéramos, hermanos, los emuladores de Él, los adeptos, los seguidores de Él, y que Él
fue claro. Él no les dijo, ya está restaurada Israel con la muerte mía. No, él les dijo, ustedes serán mártires, testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Esto nos da a entender, hermanos, que ya el Señor estaba preparando una iglesia para que a través del ministerio en esta tierra nosotros pudiéramos entender que así como en Isaías 53, el único título, como le he dicho, que aparece en Isaías y que manifestó durante su ministerio en la tierra, el único título que el Señor tenía era varón de dolores y experimentado en quebranto. Cosas, hermanos, que quieren tergiversar y que hasta el día de hoy cada uno de nosotros tenemos que depender de Dios, porque cada día que pasa las cosas van a empeorar. Entonces, dentro de la enseñanza, yo agarré Santiago en el capítulo 5, versículos 7 y 8, donde está completamente la palabra del Señor hablando, y como yo les decía a ustedes, la palabra de Dios, hermanos, en ese versículo o en ese libro de 5 capítulos, es una epístola que no solamente tiene que ver con el creyente en sí, sino con todo hombre, incrédulo o creyente. Se conoce como una epístola universal. A su nombre sea la gloria. Por eso es que muchos de sus escrituras en la Biblia, cuando habla Santiago, yo creo que hay unas letricas arriba que dice epístola universal. No sé si ustedes la han visto. La Reina Valera la tiene. Entonces, gloria al Señor. Dice Santiago capítulo 8, perdón, Servito. 4:8, disculpa, Servito. Ajá. Capítulo 4, versículo 7. Aquí el Señor está hablándole. Y por supuesto, hermanos, es como el Señor tuviera hoy presente, hablándonos a nosotros y diciendo que la única manera de levantarte, que la única manera de poder resistir, que la única manera de poder nosotros lograr nuestras metas es sujetándonos, sometiéndonos al Padre, para que a través de ese amparo, de esa cobertura, nosotros ahora sí podamos resistir. Y acuérdese que está hablando del diablo. Vamos a resistir al adversario, al diablo que tiene su ejército, y no de demonios, tiene ejército de personas cuyas características están completamente descritas en la palabra del Señor, porque sus mentes están totalmente corrompidas, están llenas de maldad, y para ellos, como en los tiempos de Nínive, esas personas tienen tan cauterizada las mentes, el mundo, que ellos no saben discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando dice el Señor en el capítulo contiguo, dice la palabra del Señor, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los inconstantes, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Siempre, hermanos, usted sabe que cuando hay una lectura y se utilizan esos verbos, que muchos de ellos están en presente y en futuro,
Hermanos, obviamente, Dios, que conoce y pesa los corazones, sabe que en aquel tiempo muchas de las personas que llegaban y buscaban a Dios, lo buscaban solamente de boca, pero no de corazón. Este pueblo de labio me invoca, pero su corazón está lejos. Y decía, hermanos, obviamente, el Señor, acérquense. Si ustedes se acercan a mí, yo me acercaré a ustedes. Y cuando yo esté cerca de ustedes, entonces yo podré constituirme para ustedes en un refugio, en un amparo, porque he visto que ustedes han desistido de sus propias fuerzas y que ya no pueden pelear con aquellas adversidades que son gigantes y que no las van a poder dominar. Son situaciones difíciles que enfrentamos en la casa, en el trabajo. Son situaciones difíciles que enfrentamos hasta nosotros mismos y que muchas veces no hemos querido hacerlo. No obstante, caemos en el mismo plan y volvemos a dar la vuelta y volvemos a arrepentirnos y volvemos a una continuidad, hermanos, donde Dios, siempre esperando que haya una templanza o que haya un dominio propio, Dios siempre perdonando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él sabe, hermanos, que nosotros somos polvo, como decía el versículo 13 y 14 del Salmo que leí la semana pasada. Bendito sea el nombre del Señor. Él sabe que somos polvo y no resistiríamos ante Él. Viendo el panorama, hermanos, que nosotros estamos viviendo, no hay necesidad de buscar profetas. No hay necesidad de estar en los reels, como le digo yo, o en TikTok, buscando profetas que lo que te hablan solamente son 2 o 3 minutos de algo bonito de Dios. Pero como te dije la semana pasada, cuando tú sigues investigando a la persona que hace esa profecía, termina, hermano, saliéndose los cachos, el rabo, porque son falsos profetas que utilizan la mentira disfrazada de verdad para poder captivarlos, hermanos. La enseñanza que Dios es clemente, será clemente y es clemente para los afligidos del corazón, tiene 3 segmentos, hermanos. Y son 3 segmentos de los cuales ni en el pasado se escapó, ni en el presente nos hemos escapado, ni en el futuro se escaparán. Porque la Biblia, hermanos, dice que no hay nada nuevo, sino que todo se repite. Y acuérdese, hermanos, que antes que sus ojos lo hayan visto, miles de personas que ya no existen porque fueron pasadas a generaciones pasadas, ellos vivieron obviamente lo que nosotros hoy estamos viviendo. Una de las cosas que había en aquel entonces era un problema, hermanos, uno de los tantos, pues son 3 problemas de los que vamos a hablar. El problema social que había en aquel entonces. Era un problema, hermanos, donde la vanidad estaba cada día creciendo y la vanidad ya había entrado a la iglesia y habían cambiado la gloria de Dios, hermanos, por todo lo que les exigía un demonio llamado Queen y el otro llamado Moloch. Ustedes de alguna manera conocen a Moloch, ¿se acuerdan? El que tenía la cabeza de toro
era lleno de, era el cuerpo de hombre, pero era hueco porque era hecho de bronce, y ellos incendiaban al rojo vivo a ese demonio y le tiraban los niños en sacrificio para que las cosas le fueran bien. Y esa maldad había entrado en Israel. ¿Y cómo podía esas personas estar con Dios, buscar y confesar a Dios, pero a la vez le rendían tributo a Queen y a Molón? Ahí está en el capítulo 5, versículo 26 del libro de Amós. No busquen a Belén, decía el Señor. Buscadme y viviréis. Buscadme. Y cuando hablaba de Betel, su iglesia, decía, no vayáis a Betel, porque ya Betel estaba corrompida, hermanos. En el sentido social, las personas eran explotadas, hermanos. Las mujeres prácticamente eran las que tenían el control y manipulaban a los hombres, cosa que Dios siempre ha rechazado, cosa que siempre Dios ha dejado establecido, que la cabeza de la mujer es el hombre, hermanos, y que el hombre es el que tiene que llevar siempre, hermanos, como se dice, la autoridad en su casa y no la mujer. Cuando se pierden los valores y las mujeres son los que toman el control, entonces hay problemas. Bendito sea el nombre del Señor, y el hogar comienza a funcionar de una manera bastante desequilibrada. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué será cuando nuestros hijos vean la actitud y el comportamiento del que el que manda es la mujer? En el capítulo 4 del libro de Habacuc, el libro de Amós, nosotros vemos, hermanos, que empieza el Señor llamando a las mujeres vacas de Basán. Las llamaba vacas de Basán. ¿Por qué? Porque Basán era una tierra donde daban los ejemplares, que eran los toros y los animales, las vacas. Eran lo más máximo, lo más hermoso que había, lo más fuerte, lo más robusto. Pero en esta oportunidad, en calidad de poesía, el Señor dice, gemí ahora, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. Dice, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a sus señores, observe, estamos en la misma condición en la que tuvieron hace unos cuantos de miles de años, estuvieron aquellas personas. Aquellas personas vivían, hermanos, dependiendo de las migajas, dependiendo de las miserias, dependiendo de lo que ellos pudieran obtener por parte de sus señores, por parte de aquellos que se habían enseñoreado, y le daban a ellos, hermanos, la miseria. Porque cuando hablan del arroz picado, cuando hablan del trigo comido por gorgojos, allí lo ve usted, hermanos, era porque el alimento que se vendía entonces era de mala calidad. La pregunta es, hermanos, sin caer, como siempre he dicho, en términos políticos, porque estamos hablando de la palabra del Señor, podemos decir, en el nombre del Señor, ¿ha vivido usted esa experiencia? ¿Hemos vivido nosotros esa experiencia? ¿Ha vivido el país esa experiencia? Obviamente, hermanos, que todos tenemos que decir que sí, porque de alguna u otra manera usted está dependiendo en muchas oportunidades de ese pequeño bono, de esa pequeña miseria que te dan para poder sostener tu vida. Pero es allí, hermanos,
donde Dios quiere hacer la diferencia. Mientras el mundo que está ciego, mientras el mundo cree en esta situación, el Señor le dice a la iglesia: buscadme, buscadme y viviréis. Allí mismo le está diciendo el Señor: el que me busca, me encuentra. Acérquense a mí, porque yo seré clemente para con ustedes y haré que la aflicción de ustedes desaparezca, porque yo seré para ustedes su proveedor, seré para ustedes su amparo, seré para ustedes su fortaleza, seré para ustedes tu pronto auxilio. Pero ¿qué decía en calidad de rebeldía las personas de aquel entonces? Las personas huían de Dios, hermanos, y se iban a refugiar. Cuando usted ve a Amós en el capítulo 5, usted ve, hermanos, que ellos, en vez de ir a buscar a Dios por la situación difícil en la que se estaba atravesando, ellos le rendían homenaje a Osui. En el versículo 26 dice la palabra del Señor: gloria al nombre del Señor. Antes bien, ustedes llevan el tabernáculo de vuestro Moloch y Queen, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que lo hicieron. Ellos habían tomado, creían en Dios, pero tenían en su corazón la creencia de que esas deidades abominables, cuyo sacrificio era entregar sus hijos al fuego, cuyo sacrificio luego lo pagaban con orgías sexuales. Eso era lo que le gustaba al pueblo, hermanos. El pueblo quería disfrutar, el pueblo quería, hermanos, prosperidad, el pueblo quería todo, pero jamás le pasaba por la cabeza que ahí había un Dios que era clemente y que mandaba constantemente a sus profetas a que se arrepintieran y que buscaran el nombre de Dios para que ellos pudieran ser prosperados, para que ellos pudieran salir de la aflicción, para que ellos pudieran salir de la condición en la que vivían. Pero nada, hermanos, cuando nosotros vemos una tragedia, cuando nosotros vemos un dolor en el que está pasando Venezuela, vemos una polaridad, vemos una división completa, hermanos, donde la misma iglesia en el oriente, apóstolas, cuya nombre no aparece ni existe en la palabra del Señor, profetizando embustes, profetizando mentiras, profetizando una serie de cosas con relación al futuro, cuando la Biblia ya tiene escrito su futuro, y usted lo único que tiene que ver, hermanos, es que el futuro que está escrito en la palabra del Señor no es nada de bendición, excepto para aquel que ha buscado a Dios y que Dios ha sido clemente, y que en esa clemencia usted ha encontrado descansar debajo de sus alas. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 5 de Santiago, años después, a nivel social, observe lo que estaba pasando en los tiempos de Santiago, y usted podrá ser testigo si la Biblia miente, si la Biblia fue hecha en verdad por los hombres. Qué hombre tan sabio entonces, ya que la Biblia tiene más de 1500 años, más de 2000 años escrita. Y mire lo que dice el capítulo: vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que van a venir sobre ellos. Las miserias que ellos van a experimentar. Y dice: vuestras riquezas están
podridas. ¿De dónde salían esas riquezas, hermanos? Y vuestras ropas están comidas de polilla. Así los veía Dios. Así mira Dios en la actualidad. Vuestro oro y plata están enmudecidos. Y su moho testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los últimos días. Y dice el Señor, he aquí, clama el jornal de los jornaleros. ¿Los estaban explotando económicamente? ¿Se estaban lucrando con el dinero de ellos? Los estaban robando, amados, no solo a los que trabajaban, sino que ellos tenían y amasaban y guardaban demasiados frutos, demasiado oro, demasiada riqueza, demasiado cobre. Pareciera que Venezuela estuviera en una situación así, donde no le importa la vida del hombre, sino que le importa a las personas cuyo pensamiento y cuyo deseo es tener y competir con aquel que tiene. Aquí está la palabra del Señor. Dice, los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le habéis sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor. Dice la palabra, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no ha hecho resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera su precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dios sabía por dónde estaban pasando ellos. Dios sabía que se escuchaba entre las personas que llegó el bono. ¿Dónde puedo encontrar yo el bono? ¿Te llegó esto? ¿Te llegó aquello? No, que me quitaron el bono, que me quitaron la chamba juvenil, que me quitaron el bono de guerra. Esta era una situación, hermanos, parecida a lo que nosotros hoy estamos viviendo. Mientras otros tienen carros, mientras otros se lucran, y el mayor pecado que existe y que se lo restregaron en la cara, el mayor pecado que existe es que la tragedia de estos dos terremotos, las personas encargadas de guardar al pueblo, lo que hicieron fue agarrar los intereses, cuidar los intereses de otros y dejar que mucha gente se muriera. ¿Acaso que Dios no ve eso? ¿Acaso que Dios no ve cómo dentro de la tristeza y de la tragedia en la que vive Venezuela, sus corazones están engordados? Pero así como nosotros engordamos un marrano, engordamos un animal para darle muerte el día de la fiesta grande, ellos han engordado su corazón para el día en el cual Dios los llame. Y allí sí, en verdad, no será el hombre el que va a tomar justicia, sino el que va a tomar justicia se llama Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra que aquel más fuerte que pueda existir, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque tuvieron la oportunidad de hacer bien, tuvieron la oportunidad de bendecirlo, mas ellos, hermanos, le dieron la espalda al pueblo y el pueblo continuó bajo su ignorancia, sabiendo aún, porque no hay que justificar, sabiendo aún el engaño, el pueblo seguía con sus vendas en los ojos, porque nunca ellos trataron de buscar a Dios, sino que continuaban buscando a Changó, sino que continuaban buscando a Babalá, buscando a María Elonza, buscando al Negro Felipe. Esas son personas, hermanos, que vivieron en el pasado y que los demonios que hoy nombro
eran los mismos de los tiempos pasados, pero con otros nombres. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Todo aquel, hermanos, como es una epístola universal, todo aquel que se había alejado de Dios, se había decepcionado de Dios y habían ido, hermanos, Dios en su amor permite, hermanos, que esta invitación sea de verdad, no una invitación para el que cree en el Señor, sino que era una invitación universal. Era una invitación para el que conocía y el que no conocía al Señor. Y le decía, búscame, que vuestras manos llenas de pecado sean lavadas, que vuestra risa, que vuestro gozo se convierta en dolor, porque era una risa solamente ficticia. Era una risa, hermanos, como cuando usted ve la risa cínica, como usted cuando ve la carcajada cínica de personas que no les importa, hermanos, el dolor y la pérdida de tanta gente, que se sobreestima que hay como 100.000 muertos en Venezuela. No le estoy mintiendo. Hay más de 50.000 edificios derribados y la mitad de ellos todavía no se le han podido meter la mano por prohibición y porque hay un obstáculo para que aquellas personas que aún pudieran, en calidad de milagro, estar vivas, pudieran salir. ¿Acaso que eso puede llenar de risa a un cristiano, sabiendo que venimos, como dije el año pasado, venimos con más de 10 años en una condición decadente en todo lo que concierne a la economía, a la prosperidad personal, a la prosperidad espiritual? ¿Cuántos no se han descarriado? ¿Cuántas personas no se han decepcionado de Dios? ¿Cuántas personas no han dejado a Dios con su clemencia y ellos con su aflicción para buscar, bendito sea el nombre del Señor, la salida de sus problemas, cuando a medida que pasan los tiempos el problema se va poniendo peor? A su nombre sea la gloria. El Señor Jesús no los había avisado. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, ya terminando la enseñanza, pero espero que le quede claro que lo que usted ha leído en la palabra del Señor, usted tiene que creer que es lo que se está cumpliendo hoy. No es mentira lo que le estoy diciendo, porque el Señor dejó escrito y le dijo, ya saben que cuando estas cosas ustedes las vean, ya saben que yo se los dejé escrito y se los estudié. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 16, versículo 20 en adelante, el Señor dice estas palabras, hermanos. El Señor Jesús, a su nombre, gloria. De cierto les digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo es del diablo. El mundo se va a alegrar porque el mundo es enemigo de Dios. Ahí mismo en Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, lo dice completamente. Pero no lo quise tocar, sino que quise tocar la máxima autoridad. Porque el Señor está hablando, hermanos, y le está diciendo doblemente que era un término judío para que las personas prestaran mayor atención
Desierto, desierto. Cuando se utilizaba 2 veces en términos repetitivos la palabra, era para que la gente prestara mayor atención a lo que estaban escuchando. Y él le dice, desierto, desierto, os digo que vosotros lloraréis. El Señor, antes de que Santiago le dijera a la iglesia que cambiaran su dolor, su risa, en llanto, el Señor sabía que iban a venir tiempos donde nosotros, hermanos, íbamos a llorar y nos íbamos a lamentar. Pienso, hermanos, que no solamente tu lloro, que no solamente tu lamento puede ser por la circunstancia en la que vive nuestro país. Tu lloro puede ser por una condición en el hogar. Tu lloro puede ser por una condición de enfermedad. Tu lloro puede ser, hermanos, y tu situación puede ser de lamento en una condición que ves y te duele. Porque ¿cuánto has orado tú por tus hijos? ¿Cuánto has orado tú por tus hijas? ¿Cuánto has orado tú por tu matrimonio, por tu hogar? Y en vez de ver la bendición, lo que ves es la matanza, el insulto. Lo que ves es una disfuncionalidad en lo que tú, hermanos, viviste en un tiempo, pero por la clemencia y la misericordia del Señor te saliste. Y ahora ves desde el punto de vista como Dios observa. Así como Dios observa, Dios permite que tú observes en calidad de misericordia que el comportamiento de tus seres queridos no es lo más adecuado. Y eso es lo que te tiene que llevar a cambiar tu risa en lloro, hermanos. Que el altar que tú preparas, que la búsqueda que tú tengas, nunca sueltes a tu familia, aunque tu familia esté descarriada, aunque tu familia esté viviendo una condición a espaldas de Dios, no lo sueltes en oración, porque tú no sabes el momento en que Dios ha de romper la cadena y va a pasar como el video que se hizo viral, donde una mujer, hermanos, yo creo que muchos de ustedes la vieron, una mujer que era santera, una mujer que practicaba babalao, agarró con sus propias manos y maldijo las estatuas y las quebró. Y le dijo, hasta hoy vives con nosotros. Y las quebró, hermanos. Porque eso es lo que quiere Dios. Que tú quebrantes, que tú rompas, que tú destruyas aquellas cosas que te impiden la comunicación con un Dios, donde tiene que haber el acercamiento de Dios. Tiene que haber, amados, aunque con errores y con todo, pero tiene que haber una sinceridad delante de Dios. Porque Él te dijo, acércate a mí, al trono de la gracia, para que encuentres gracia y misericordia en el oportuno socorro. Ese fue Dios, hermanos, el que nos abrió esa puerta para decirte con nombre y apellido, yo sé lo que tú estás haciendo, sé por dónde estás haciendo, pero como sé que te estás esforzando y buscas de alguna manera salir de ahí, yo te voy a dar fuerza para que en medio de mi clemencia tu aflicción desaparezca. En su nombre sea la gloria. Allí estaba el Señor hablando. Lamentaréis y el mundo, como siempre, se alegrará. Porque el mundo es enemigo. El mundo no les importa tus lágrimas. El mundo no le importa si tú comiste. El mundo no le importa si tú te mueres de hambre. Ve a los hospitales. Ve a las instituciones. Cuántas maldiciones o cuántas palabras soeces se le ha salido a un cristiano cuando en medio de un calor, en medio de una necesidad, te cortan la luz. Y tienes que esperar 6, 7 horas. Algunos tienen que esperar más. ¿Desde cuándo estás viviendo esa calamidad? ¿Desde cuándo estamos viviendo eso? Pero no vamos a ganar nada con maldecir al hombre. Lo que tenemos que meternos es como David, en medio de su traición y persecución por su hijo y su consejero,
Digámosle a Dios: Señor, confunde las mentes de aquellos que desean la maldad. Bendice nuestra tierra, Señor. Bendice nuestra familia. Y que aunque tengamos que llorar, como dice la palabra, y que aunque el mundo se alegre, el Señor dice: pero aunque vosotros, que es lo bueno, lo que más interesa, la palabra pero, esa palabra pero allí nos está dando una esperanza, no nos está condenando, porque la palabra pero para mí es una palabra neutra que se puede utilizar para decir algo negativo, para refutar algo que tú puedes estar diciendo, o para confirmar una bendición. El Señor está hablando de algo negativo, está hablando de algo que no quiere que sus hijos sufran. No obstante, hermanos, Él nos dejó la pisada. ¿Para qué? Para que nosotros, como dije en el principio, le emulemos y seamos la lámpara que ilumina este mundo que cada día va en decadencia, y que esa lámpara poco a poco se va apagando en la iglesia. Y Dios ruega que el fuego que hay en ti no se apague, que la lámpara, que el Espíritu Santo está en ti no se apague, sino que en medio de la tribulación pueda encender como en las lámparas de las vírgenes de Mateo 25. A su nombre sea la gloria. Y dice, hermano, vosotros, dice, pero aunque vosotros estéis tristes, el Señor ha prometido, hermano, que vuestra tristeza se convertirá en gozo. El versículo contiguo, el versículo más importante, dice: la mujer, cuando está de luz, tiene dolor. La mujer, cuando está pariendo, tiene dolor. Son dolores desgarradores. Las mujeres, no sé. Yo lo puedo decir por un cálculo que dicen los médicos que es el parto de la mujer. Pero la mujer debe de sufrir, bendito sea el nombre del Señor, cuando está pariendo, porque el Señor está diciendo: la mujer después tiene mucho dolor porque ha llegado su hora de parir, pero después que ha dado luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ya ha nacido un hombre en el mundo. Y yo creo en el nombre de Jesús, y confesemos en el nombre de Jesús, y creamos en el nombre de Jesús, que el Señor se presente en esta mañana como clemente, como el que quiere dar una clemencia. Bendito sea el nombre del Señor, para que todos aquellos, porque en el versículo 33 de ese mismo capítulo, Él termina diciendo: bendito sea el nombre del Señor. Aunque la mujer esté encinta, y aunque ustedes tengan ahorita dolor, el Señor cambiará su dolor en gozo. Porque creo, hermanos, que aunque estemos o no estemos vivos, Venezuela, cual mujer embarazada, ahorita está sufriendo partos de dolores. Venezuela está sufriendo dolor como la mujer que está encinta. Pero luego vendrá en alegría, porque vendrá un Redentor y vendrá un Salvador que arreglará de alguna manera la situación que el hombre torció. Por lo tanto, hermanos, que nunca se nos olvide, que no te dejes engañar, que dentro de la aflicción, dentro de la actitud dolorosa y dentro de todas aquellas cosas que estás viviendo, dile al Señor que te enseñe a vivir en esa situación, y que aunque el miedo y todo venga, que tú aprendas, hermanos, que el miedo se puede paralizar cuando la palabra del Señor prevalece en tu corazón y tú aceptas que Dios será, fue, es y será el Dios de la clemencia para los que están en aflicción. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. En su nombre,